¿Qué va a pasar en la guerra con Irán? ¿Cuánto tiempo más va a durar? Pues no te vayas porque te voy a explicar 5 desenlaces posibles de la guerra. Bueno, la guerra contra Irán lleva ya más de una semana, ya está entrando en su segunda semana y sabes que eso está acaparando todos los medios y la atención mundial. En Irán lo que se está viendo es destrucción, como esta imagen de la escuela, esa fue la más dramática, de la escuela de niñas que estaba ubicada justo en los predios de una base militar en la que murieron más de 160 niñas, maestros y padres, madres en el proceso. Así que Irán está experimentando una devastación como nunca le había pasado. Han muerto muchos civiles también. La infraestructura le han destruido, por ejemplo, instalaciones de refinerías de petróleo. También probablemente has visto esa imagen de la nube, esa nube negra, de esa explosión en mismo medio de la capital que provocó no solamente la destrucción, sino además una lluvia negra, porque todo eso fue al cielo y fue bajando después como gotas de realmente una lluvia ácida, extremadamente destructiva, que eso va a generar también muchas enfermedades en la población. Así que Irán está experimentando una destrucción masiva, no solamente dentro de Irán, sino también de sus fuerzas armadas y sobre todo de su marina de guerra, que la tiene en el Golfo y la tiene también en parte en el Océano Índico. Se ha reportado que Estados Unidos ha destruido más de una docena de los barcos de Irán. Algunos de esos los puedes ver ahí en pantalla. Probablemente el número es mucho más alto, 20. Inclusive destruyeron un buque de guerra muy lejos de Irán, en las costas de Sri Lanka, donde también murieron más de 80 marinos de guerra de Irán. Así que están experimentando una devastación increíble. Eso ellos no van a poder sostener ese nivel de daño por mucho más tiempo. Pero la guerra está afectando a toda la región. Sabemos que está muriendo mucha gente. Te voy a dar algunos números hasta ahora, porque esos números son estimados y siguen aumentando cada vez más. Mira, en Irán se reporta que ya han muerto más de 1.255 personas y que hay más de 100.000 desplazados dentro del mismo país, sobre todo huyendo de la capital, que es donde está la mayor fuerza de los ataques. En el Líbano han muerto ya por lo menos 397 personas y hay sobre 700.000 personas desplazadas. Y tú dirás, ¿y el Líbano qué tiene que ver con eso? Pues porque en el Líbano está la milicia de Hezbollah, que son aliados y han sido armados y financiados por Irán, que inmediatamente que Israel comenzó a atacar a Irán, ellos comenzaron a atacar a Israel desde el Líbano y rápidamente el gobierno israelita respondió bombardeando el Líbano, inclusive incursionando tropas en el sur del Líbano, y eso produjo que los libaneses empezaran a huir de las ciudades. Imagínate si la cosa está desesperada en el Líbano, que más de 30.000 personas han huido a Siria. O sea, si tú tienes que huir de tu país para ir a Siria, ya tú sabes que tu país está en un estado terrible, porque Siria precisamente no es el lugar más seguro del planeta. Además del Líbano, han muerto ya por lo menos 12 personas en Israel por los ataques de los misiles de Irán y ese número probablemente va a continuar aumentando también. Además de Israel, en los países del Golfo Pérsico, por lo menos han muerto 11 personas ya. Ese número parece no muy grande, pero es un número impactante porque ellos no están oficialmente metidos dentro de la guerra. Pero no solamente son personas de la zona de Oriente Medio que han muerto, sino que también ya han muerto soldados estadounidenses. Tú has visto ese número. Ahora ya van por 7 soldados muertos que están en la zona, en los barcos, básicamente es donde están, y en algunas de las bases militares, que Estados Unidos tiene bases
muchísimas bases por esa zona y ese número probablemente, ya Trump lo anunció, probablemente ese número también va a continuar aumentando. Así que la devastación física de vida es extraordinaria lo que está sucediendo allí. ¿Cómo puede terminar esto entonces? Esa es la pregunta que mucha gente se hace. Pues mira, no hay una respuesta precisa porque la realidad es que nadie sabe cómo va a terminar esto. Pero te voy a dar algunas posibilidades de cuáles serían los desenlaces. Uno de ellos es que Irán se rinda, que el gobierno de Irán se rinda. Eso es lo que Trump dijo que es lo único que él va a aceptar. Pero claro, él puede decir muchas cosas, pero en eso él puede decir algo, pero él en eso es bastante pragmático. Si ve que hay otra opción posible de la que puede salir airoso también, así que no creas que que él está cerrado a esa opción y no va a considerar otras opciones, pero esa es la que él dice y es obviamente la que él prefiere, que el gobierno de Irán se rinda incondicionalmente. Y eso es posible porque cuando un país está siendo devastado de esa manera, pues llega un momento que se le hace difícil poder sostener un contraataque. Lo están haciendo. Tú sabes que están enviando muchos misiles, tienen misiles, drones, tienen mucha capacidad de respuesta, pero poco a poco le van destruyendo sus instalaciones militares, sus ciudades, además que se le van acabando, aunque tengan miles de drones, en la magnitud que los están enviando, en algún momento se les va a terminar si es que la guerra se acaba demasiado y no tienen la capacidad industrial para seguir construyendo más. En eso obviamente Estados Unidos le lleva una ventaja gigantesca, al igual que Israel. Así que no podemos descartar la posibilidad de que el gobierno de Irán se rinda. Ahora bien, ahora mismo está difícil que suceda. Sabes que mataron al ayatollah Ali Khamenei y tal vez también sabes que lo reemplazaron con su hijo, con Mojtaba Khamenei. Y este es ahora el nuevo líder supremo de Irán, que debe estar bastante preocupado por su vida porque obviamente saben que lo están buscando para matarlo y la inteligencia israelita está muy infiltrada dentro de Irán, dentro del gobierno de Irán, y están buscando y hay una probabilidad muy grande de que él corra la misma suerte que su padre. Pero este señor estaría en una posición para rendirse y permitir que ocuparan su país. Pues poco probable. Él es más joven, es tan o más radical que su padre, además de que le mataron a su papá, a su mamá, a su esposa, a un hijo, a su hermana y a su cuñado, y probablemente otras personas más de su familia. Así que no podemos esperar ahora mismo que este nuevo ayatollah, líder supremo de Irán, esté muy predispuesto a rendirse y a deponer las armas y a permitir que Estados Unidos ocupe parcial o totalmente su país, porque evidentemente le tiene que tener un odio tremendo al gobierno de Estados Unidos y ya es un asunto personal, no solamente es un asunto de su país. Y a diferencia de su papá, él es una persona de 56 años que todavía tiene potencialmente mucha vida por delante. Su papá tenía casi 90 años y pudo, dentro de su cálculo, probablemente pensar que si de todas maneras iba a morir, pues que dejarse encontrar para así convertirse en un mártir y en un símbolo para gran parte de la población que lo sigue como un líder religioso. Y imagínate, para mucha gente es como si mataran al Papa en la plaza de San Pedro. Él no es el líder máximo de los chiitas en el mundo, pero dentro de Irán es el más venerado. Así que su hijo podría tener que rendirse. Eso pasa en la política y en las guerras, todo puede pasar. Ha pasado anteriormente que gente que se odia termina rindiéndose porque no tienen más remedio, porque no les queda otra opción. Pero de momento es difícil imaginarse que este nuevo ayatollah esté dispuesto a hacer eso. Es más probable que lo maten a que él se rinda. Así que eso es una posibilidad. Otra posibilidad de un desenlace para esta guerra
involucra a las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas en Irán, por si tú no lo sabes, no son unificadas. Hay dos Fuerzas Armadas en Irán. No es como en Estados Unidos, que es toda la misma, y hay diferentes ramas, ¿verdad? La Marina, la Fuerza Aérea, la Infantería, etc. Aquí no. Aquí hay dos ramas del ejército separadas que cada uno tiene todas sus subcategorías a su vez. Una de ellas es la Guardia Revolucionaria Islámica, ahí la ves en la pantalla, y la otra son las Fuerzas Armadas de Irán, lo que llaman el Artesh. La Guardia Republicana Islámica fue una que se creó después de la revolución del 1979 para que fuera leal no solo al país, sino para que fuera leal al gobierno y sobre todo al ayatollah en aquel momento, que era el ayatollah Khomeini. Khomeini creó esta guardia para asegurarse de que tuviera un ejército fiel que lo protegiera de cualquier posible insurrección dentro del mismo país. Y esta guardia revolucionaria, no te dejes llevar por el nombre guardia, parecería que son 2 o 3. No, ellos tienen miles y miles de efectivos y son los que se encargan sobre todo de las operaciones fuera del país. Todas estas operaciones con Hezbollah, con Hamas, con los hutíes en Yemen, todo esto lo dirigen la Guardia Revolucionaria Islámica. El otro ejército, que es el ejército más tradicional, que es el Artesh, es el que existía antes de la revolución, que era la Guardia Imperial del Shah de Irán antes de que lo depusieran en el 1979. Le cambiaron el nombre, pero continuó siendo esencialmente el ejército del país. No tiene la misma cantidad de fondos, no le dan el mismo dinero que le dan a la Guardia Revolucionaria Islámica. Es un ejército que se nutre de personas que tienen el servicio militar obligatorio, como en muchos países, tienen que cumplir servicio militar un tiempo, un par de años, y tiene una rivalidad con la Guardia Islámica un poco porque están conscientes de que los preferidos del gobierno son la Guardia Islámica. Además de que la Guardia Revolucionaria Islámica no solamente es un ejército, sino que también están metidos en la economía. Ha habido una militarización de la economía y los altos mandos de la Guardia Revolucionaria Islámica están metidos también en negocios, están metidos en la corrupción gubernamental y hay entonces una rivalidad, quizás hasta un poco una envidia de parte del Artesh porque hay un sector de los militares que tienen unos privilegios que ellos no tienen. Así que una posibilidad, un segundo desenlace sería que el Artesh le diera un golpe de Estado dentro de esta devastación que está experimentando, que le diera un golpe de Estado a la Guardia Revolucionaria, que es la que mantiene al ayatollah allí. En ese caso, podríamos imaginarnos que habría algunas posibilidades que quién se convertiría en el líder del país. Bueno, uno es que sea uno de los generales del Artesh, porque y no sabemos quién, porque ya mataron al comandante y es difícil saber exactamente quién sería, pero pues eso sería un golpe más tradicional de los militares tomando el poder. Otra posibilidad, que es la que más le gustaría a Donald Trump, es que regresara el hijo del Shah, que lleva casi toda su vida adulta en Estados Unidos, que es Reza Pahlavi, y que asumiera otra vez el gobierno como una monarquía constitucional. Pero hay otras opciones, no hay una oposición unificada. Inclusive está esta señora Mariam Rajavi, que vive en Francia, y usted dirá, una mujer, bueno, es que en política todo es posible, no puedes descartar, claro, es Irán, pero no puedes descartar que pase algo así. Su marido era el líder del Mujahedin, una oposición de izquierda que quería, sí quería deponer al Shah, pero no querían una teocracia, y pues fueron expulsados, exiliados. Ella vive en Francia, no tiene una gran base de poder en Irán, pero por supuesto pues sería también una persona aceptable para el gobierno de Trump.
Pero estas son solamente dos posibilidades, dos posibles desenlaces. No te vayas porque te voy a contar los otros tres en el próximo segmento. Estamos hablando de 5 posibles desenlaces de la guerra de Irán. Ya te conté 2. Ahora te voy a contar los otros 3. Y como te dije anteriormente, estos son anticipos. Uno evalúa, busca información, pero realmente nadie sabe qué es lo que puede pasar al fin y al cabo. Hay otra alternativa que podría suceder y es que se cree una guerra civil dentro de Irán. Que haya algunos grupos étnicos que no favorecen que los persas tengan el control sobre todo el país, porque al fin y al cabo Irán, tú lo conoces como un país, pero eso había sido históricamente un imperio. Los persas habían invadido muchos otros territorios que no son persas, donde viven personas que no son persas. Algunos tienen hasta religiones diferentes, idiomas distintos. Y claro, se ha configurado en un país y existe el tema del nacionalismo, pero a la misma vez hay unas rencillas históricas, algunas son milenarias, que podrían ahora despertar. Te voy a mostrar aquí este mapa para que veas algunos de los grupos étnicos minoritarios más importantes del país. Esto está bastante simplificado porque obviamente la gente vive en todos lados y hay de todo alrededor de todo el país, pero estas son las zonas donde habita la mayor cantidad de población de esos grupos étnicos. En el mismo centro, pues, en el tono claro, en el blanco, ves donde está la mayoría de los persas, que es el grupo dominante de Irán. Es el grupo que tiene el control político, económico y todo. Pero aparte de ellos, existen otros grupos alrededor, sobre todo hacia las fronteras, que tienen pues características diferentes. Allí no ha habido luchas armadas como en otros países, pero hay algunos de estos grupos que sí lo han hecho y que podrían ser, si es que hay un vacío de poder en Irán, si es que queda Irán sin gobierno, podrían aprovechar la ocasión para entonces llevar a cabo y perseguir sus propios intereses. Uno de ellos es el grupo minoritario que vive en Baluchistán. Y tú ves ese mapa ahí, pero si ves un poquito hacia el otro lado, colinda con Pakistán. Y ellos sí tienen, así han hecho ataques armados en Pakistán porque quieren crear un país, y si ellos consiguen lo que en última instancia quisieran que sucediera, pues Baluchistán incluiría parte de Pakistán, parte de Irán. Que por cierto, Pakistán ahora mismo está en una guerra con Afganistán. No se está hablando mucho de eso, pero hay otra guerra justo al lado de Irán, que es Pakistán y Afganistán. Así que ese sería un posible grupo que hasta ahora no lo han hecho, pero es un posible grupo. Ya tienen soldados al otro lado de la frontera. No sería
es tan extraño pensar que aprovecharían la ocasión para hacerlo. Otro grupo son los kurdos, los que viven en Kurdistán. Y esa es la parte de Kurdistán de Irán. Pero tal vez tú sabes que Kurdistán, donde viven los kurdos, Kurdistán no es un país, se le llama así porque es la zona donde viven ellos, pero ellos aspiran a tener un país independiente. Ellos están también en Irak, que es el país que tiene frontera con Irán, también están en Turquía, están en Siria, están en muchas partes, y eso sí que están armados. Ellos participaron, sobre todo en Irak, participaron de la guerra contra ISIS, que de hecho los traicionaron porque le dijeron que si ellos se activaban contra ISIS, sobre todo en Siria, que les iban a permitir tener por lo menos un gobierno autónomo. Eso no pasó. En Turquía tiene un problema grande por milicias armadas kurdistanas en Turquía, que también es parte de esa zona. Y ya sabemos que la CIA le ha dado inteligencia, recursos, logísticas y sobre todo ánimo a los kurdos para que incursionen desde Irak hacia Irán, para crearle entonces un problema al gobierno de Irán por el norte y que tenga que enviar recursos, soldados, y tenga que atender y salir ¿verdad? Distraerse, digamos, de la zona fuerte de ataque y tener que atender entonces un segundo frente de guerra con los kurdos. Claro, los kurdos se acuerdan de la historia de cómo los han traicionado y hasta ahora han sido bastante cautelosos, pero eso es un posible frente de guerra interno dentro de esto que te comento, que podría convertirse en una guerra civil dentro de Irán. Hay otro grupo que de los grupos minoritarios es el que más personas tienen y son los de Azerbaiyán, los azeris, que claro, tienen también un país, hay un país al norte que se llama propiamente Azerbaiyán, y ese grupo pues tampoco ha sido un grupo que ha hecho hasta ahora ataques armados contra Irán, pero Azerbaiyán sí tiene una guerra con Armenia hace tiempo. Y eso sería, pues, y esos son muchos, porque eso es casi una cuarta parte de toda la población de Irán. No ha habido indicios de que ellos vayan a hacerlo, pero una vez cambian las circunstancias de una manera drástica, podrían aprovechar el espacio para declarar algún tipo de autonomía, independencia, inclusive tratar de unirse al resto de Azerbaiyán, que es un país independiente. Así que como tú puedes ver, la situación de minorías étnicas en Irán es compleja y en una dinámica en la que los persas pierden el control del gobierno por todos estos ataques y devastación, hay que considerar la posibilidad de que Irán se acabe como una guerra civil que terminaría entonces en un escenario parecido a lo que fue Irak, Libia o Siria, y eso sería ya una guerra prolongada porque las guerras civiles no tardan un día y sería devastador para la región y para el resto del mundo realmente. Bueno, esa es una de las posibilidades. Otra posibilidad es, y quizás te va a sorprender esto, pero otra posibilidad es que Irán gane. ¿Y qué quiere decir que Irán gane? Pues que Estados Unidos e Israel digan, pues vamos a dejar de bombardear. No van a decir que perdieron, pero dirían, vamos a dejar de bombardear porque ya cumplimos los objetivos, destruimos a Irán y ya misión cumplida. O sea, tú sabes que Trump nunca va a decir que perdió, él va de alguna manera, vamos a darle la vuelta a la cosa para decir que ganó. Tú dirás, pero ¿cómo es posible si tienen una superioridad militar abrumadora? Bueno, por varias razones. Una es porque pueden tener y están teniendo mucha presión de parte de los gobiernos de los países del Golfo Pérsico. Ahí ves, entre ellos Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Omán, que están bien cerquita de Irán, sobre todo Qatar, que está ahí cerquita y tiene además parte de la reserva de gas natural, la comparten con Irán, porque eso va debajo del mar también. Y esos países están sufriendo muchos efectos económicos muy fuertes. Sabemos que el estrecho de Hormuz se cerró
Así que ellos no están exportando petróleo ahora mismo, muy poquito. Exportan algunos de ellos a Arabia Saudita un poquito por el Mar Rojo, pero eso es muy poquito y está lejísimo. De ellos viven del petróleo y eso tú sabes que ha tenido un efecto sobre el mundo. Tú sabes que la gasolina ha subido, ya en esta semana ha subido 10 centavos el litro en la bomba para los que vamos a echar gasolina. Pero para ellos es devastador porque ellos viven de eso. Además, no están recibiendo importaciones de comida y todos estos países que no tienen casi agricultura. Prácticamente toda la comida que sus poblaciones consumen la tienen que importar. ¿Y por dónde pasa? Por el estrecho de Hormuz y no les está llegando tampoco. Además que estos países no solamente dependen del petróleo para su riqueza, sino también de la inversión extranjera. Tienen mucha inversión extranjera que va allí no solo por la riqueza del petróleo, sino por la estabilidad política, porque Israel, el Líbano, Irak son un desastre, pero estos países, o sea, quiero decir un desastre en cuanto a la estabilidad política, Israel no tanto, pero los otros países siempre hay mucha tensión, pero los países del Golfo tenían la fama de que allí de que a ellos no les llegaban esto, solamente pues la guerra de Kuwait en el 90, pero eso no duró mucho. Ahora mismo el capital extranjero se está yendo de allí porque obviamente una de las cosas que hace a que más le tiene miedo la inversión de capital es a la inestabilidad y a una guerra ni se diga. Así que ellos están perdiendo mucho con eso. Están perdiendo, por ejemplo, ahí se iba a celebrar la finalísima del soccer, del fútbol, que esa es la copa, el juego que se celebra entre el club campeón de Sudamérica y el club campeón de Europa, que es Argentina y España. Se iba a celebrar allí, ya la cambiaron de sitio, carreras de Fórmula 1, una cantidad de eventos deportivos que atraen millones de dólares y la atención mundial, ya no se están celebrando. Los vuelos de avión que pasan por allí, una gran cantidad de los vuelos que van de Europa a Asia, pasan por allí, ese espacio aéreo está cerrado. Así que, de hecho, ahí hay uno de los aeropuertos más grandes del mundo, si no el más grande del mundo. Así que ellos económicamente están experimentando un golpe muy fuerte y ellos podrían son unos socios económicos muy importantes de Estados Unidos y podrían ponerle presión al gobierno de Trump para que termine esto pronto porque se les va la vida. Y voy más allá, ellos no tienen agua. Y ya les han atacado una de las plantas desalinizadoras o plantas desaladoras, depende cómo, hay diferentes maneras de llamarlo, porque esos países son un desierto, eso es un desierto grande, ahí no hay agua potable. Para ellos suministrarle agua a sus poblaciones tienen que coger el agua del mar, pasarlo por unos procedimientos y convertirla en agua dulce. Mire, si tú ves en este mapa, Arabia Saudita, 70% de su agua viene de estas plantas, Kuwait 90%, Emiratos Árabes Unidos 42%, Omán 86%, y sus reservas son limitadas. Y ya Irán le atacó una de esas plantas. Si muchas de esas plantas se destruyen, entonces ya no se trata de semanas o de meses, se trata de días que sus poblaciones van a estar sin agua y eso ya tú sabes la importancia que tiene eso para la vida humana y para muchas otras funciones que sirve el agua en los países. Así que podrían ponerle una presión grande al gobierno de Trump para que termine pronto con esta guerra y tienen influencia. Pero no solamente externa, la opinión pública estadounidense no está a favor de la guerra. Mira hay varias encuestas, diferentes encuestas de medios de izquierda, medios de derecha, medios moderados, de donde quiera que usted lo vea. La mayoría de la población no a la prueba de 34, si ves el renglón de los que aprueban, 34%, 27%, 41%. Fox News, que es el más aliado de Estados Unidos, lo pone en 50%, 39% del Washington Post. Y eso es ahora, comenzando la guerra. Pero la opinión pública en Estados Unidos es muy importante porque es un país democrático que depende de la voluntad de su pueblo. Acuérdense que hay elecciones congresionales ahora en noviembre y podrían verse afectados. Sobre todo si comenzamos a ver, como lo que ya estamos viendo, los ataúdes de los soldados llegar al aeropuerto y el presidente saludándolos, eso tiene un efecto devastador sobre la opinión pública.
Otro posible desenlace, y este es el último, sería una guerra, una invasión terrestre de Estados Unidos. Ya Estados Unidos dijo que lo descartó. Trump dijo, yo descarto eso, yo no voy a invadir Irán. Y él sabe que sería ahí, eso sí sería complicado para Estados Unidos. Pero de nuevo, el hecho que él lo haya dicho no quiere decir que no lo están considerando. Eso sería terrible, duraría mucho tiempo, pero también está dentro de las posibilidades, sobre todo si Irán le hunde un barco importante y si destruye uno de los portaaviones, el Lincoln que está allá al lado, entonces habría mucha presión del ejército para invadir y destruir finalmente Irán. Pero mira, si ves este mapa, Irán es un país extremadamente complicado de invadir. En parte por eso es que nunca realmente fue invadido en la era de los imperios. Si tú ves de la parte del Golfo Pérsico, para entrar al país tienes que pasar por una cadena de montañas bien extensa y con unos pasos donde es fácil hacer emboscadas. Por el norte también. Si ves dónde está ubicada la capital, para llegar allí tienes que pasar por alguna de estas montañas o si no por alguno de los desiertos, que quizá en ese mapa no se refleja el tamaño, pero son desiertos gigantescos y eso es bien complicado para unas tropas entrar en un lugar como ese. Pero eso no quiere decir que se pueda descartar. Hay que considerar eso también como una posibilidad de que haya una invasión terrestre, porque eso es parte de los planes de guerra y lo están considerando. Eso sí que sería entonces meter a Estados Unidos en una guerra interminable, como le llamaba Donald Trump, y ahí sí que podríamos ver un escenario parecido al de Afganistán, en el que soldados estadounidenses estuvieran metidos durante mucho tiempo y donde habría muchas bajas. La probabilidad de eso ahora mismo no es muy alta. El propio Donald Trump dijo que descarta eso completamente, pero es una posibilidad porque la guerra toma muchas formas impredecibles. Y esa precisamente es lo que yo llamo el monstruo de la guerra. Una vez los países que atacan despiertan ese monstruo, tal vez saben cómo empezarla, saben cuándo empezarla. Lo que no saben es la manera y el momento de cómo va a terminar. Y esa es la gran preocupación del mundo. ¿Cómo va a terminar este monstruo de la guerra en Irán? No te olvides de darle like y de suscribirte al canal para que puedas disfrutar de contenido como este más a menudo. Dura Streaming, un canal con una oferta variada de contenido hecho para ti. Transmisiones en vivo y programas digitales sobre temas de actualidad, política, economía, bienestar financiero, salud, seguridad y más. Todo para informarte, educarte y entretenerte. Desde un solo lugar. Dura Streaming por YouTube. Únete a la familia de Dura Streaming suscribiéndote a nuestro canal de YouTube y activando la campanita.